¿Qué tal? Mi nombre es Marcos Sangüesa Carrillo y el día de hoy vamos a hablar sobre ¿es la psicología una ciencia? Esta pregunta abre un debate que nos informe sobre lo mucho que desconocemos a la psicología realmente. Son muchos los mitos sobre la psicología y la profesión del psicólogo. Y un tema recurrente dentro de estos tópicos es la cuestión de si se puede considerar esta disciplina como una ciencia o no. Muchas personas afirman que la psicología no es una ciencia basándose en conceptos equívocos sobre lo que realmente es una ciencia. Es habitual que en nuestra sociedad solemos creer los argumentos de un médico o químico, ya que consideramos que sus conocimientos son específicos y nosotros no los poseemos. Sin embargo, los conocimientos de la psicología a veces resultan molestos para muchas personas. ¿Y por qué? Porque quizá no quieren que sus propios procesos mentales y emotivos sean parcialmente explicados, sino que prefieren seguir conversando el misterio de la naturaleza humana. La psicología no trata de descubrir este misterio, sencillamente es una ciencia que trata de aumentar nuestro conocimiento sobre nosotros mismos para averiguar si realmente la psicología es una ciencia o no y explicar por qué debemos comenzar con una pregunta sencilla. ¿Qué es una ciencia? ¿Qué es una ciencia? Para que un campo de conocimiento sea una ciencia debe cumplir con dos factores básicos: epistemología, método científico. Vamos a hablar primero de epistemología. Para poder ser considerada una ciencia, es imprescindible que exista una epistemología clara, es decir, que sepa claramente sobre qué campo quiere aumentar nuestros conocimientos. Número 2. Método científico. Otra condición necesaria para que una disciplina de conocimiento sea considerada una ciencia es que se ciña al método científico. Aquí es donde las personas que no entienden la psicología se equivocan. Estas personas no conocen realmente la complejidad del método científico, sus avances, su naturaleza, su variedad. Debemos recordar que una ciencia no es un intento por saber la verdad o por resolver todos los misterios de la naturaleza y la vida, sino sencillamente un modo, un método de aumentar nuestro conocimiento. La ciencia hace preguntas y por cada pregunta que responde se inician nuevas preguntas hasta que para la pregunta original encontramos otra respuesta más adecuada y así de forma infinita. Ocurre así con la física, cuyos conceptos van cambiando constantemente. Por ejemplo, aunque hoy en día se sigan estudiando las leyes de Isaac Newton, sabemos desde hace tiempo que no son totalmente ciertas, ya que la teoría de la relatividad de Albert Einstein supo cuestionarlas con acierto. Con la química, con cualquier ciencia natural o social, es más correcto hablar de ciencias naturales que no de ciencias puras, ya que no existen ciencias realmente más puras que otras. La física reflexiona sobre la forma teórica del caos. La física reflexiona sobre la famosa teoría del caos. Supuestamente, la física puede predecir que si lanzas una bola de billar con una determinada fuerza y orientación, impactará en un determinado objetivo, pero no siempre se cumplen todas las predicciones. ¿Por qué? Porque existen múltiples variables no estudiadas, como el grosor milimétrico del lápiz, que hace que la bola se desvíe poco a poco de su curso pronosticado hasta entrar en una sucesión de acontecimientos no esperados. Finalmente, la bola termina en otro lugar. ¿Quiere decir esto que la física no es una ciencia? No tan solo quiere decir que no existen ciencias exactas, ya que las ciencias no buscan la exactitud, sino aumentar nuestro conocimiento. La única herramienta exacta que existe son las matemáticas, una herramienta
que por cierto se utiliza bastante y con acierto en psicología. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y sus procesos cognitivos y por tanto tiene una epistemología clara. Ahora, bien, ¿sigue la psicología el método científico? La psicología experimental sigue el método científico tanto como la física o la química. Otras disciplinas como la medicina no son realmente ciencias sino disciplinas, aunque cuentan con investigaciones científicas para apoyar sus decisiones. La psicología funciona de la misma manera. Es una ciencia que a veces actúa como ciencia según un método científico para realizar investigaciones y en otras ocasiones aplica esos conocimientos de la mejor forma posible para acompañar a las personas y sociedades en procesos de cambio. En estas aplicaciones se observan los resultados y se valoran cambios reflexivos. Esto es lo que haría cualquier ciencia. Recuerda que la ciencia ante todo cuenta con una actitud humilde, de reflexión, de preguntas, de cuestionamiento, de apertura. En ningún momento una ciencia cree o aspira a tener una verdad absoluta. ¿Cuál es la metodología científica que utiliza la psicología? Dado que el ser humano es muy complejo y cambia y evoluciona constantemente, su estudio se hace muy complejo. Por esta razón, la psicología cuenta con una gran diversidad metodológica para estudiar al ser humano. La psicología utiliza básicamente el método hipotético deductivo, como cualquier ciencia. A veces, por la naturaleza de sus investigaciones, utiliza metodologías cuantitativas, donde utiliza herramientas estadísticas, y en otras utiliza metodologías cualitativas, entrevista, grupos de discusión, etc. En segundo caso, en realidad, puede ser mucho más complejo que el primero. No es función del investigador o psicólogo extraer conclusiones sobre la realidad, sino saber extraer hechos que se pueden contrastar y refutar a través de las experiencias humanas. En muchas universidades del mundo son aún demandados los profesionales expertos en metodologías cualitativas, ya que su gran profundidad, naturaleza y complejidad es muy desconocida por el mundo científico. Quizá por esta ignorancia muchas personas se confunden y consideran que la psicología no es una ciencia. Trabajar e investigar sobre procesos cognitivos, memoria, percepción, pensamiento y sus heurísticos, emociones y su gestión, bases filosóficas, estructuras sociales y su repercusión en nuestros comportamientos relacionados inter e intrapersonales, así como de grupo, creencias y actitudes. Es complejo y los psicólogos lo hacen según un gran rigor científico. Cuando existen malos resultados, ante todo se debe a los intereses parciales de las empresas u organizaciones que financian ciertas investigaciones. Existen errores en la psicología, por supuesto, y muchos psicólogos que trabajan con poco rigor científico y bastante irresponsabilidad, pero como en todas las ciencias, esto no transforma la psicología en lo que no es. La psicología es, ante todo, una ciencia, la ciencia que quizá tiene el objetivo más complejo de todos: entendernos.